Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del historiador Pedro Celis Villalba. Él pertenece a la Galería Histórica del Estado Mayor Presidencial. Déjenme decirles que yo a Pedro Celis le tengo un agradecimiento especial, porque él fue quien abre con una conferencia sobre un texto, el Seminario de Fuerzas Armadas, que se organizó hace unos años en la Dirección de Estudios Históricos del INA, con la iniciativa de Laura Espejel, de Enrique Esqueda, de César Valdés y mío. Y Pedro fue quien inauguró ese seminario con una espléndida ponencia sobre un escritor, un historiador del ejército europeo. Bienvenido, Pedro. Hoy vamos a hablar contigo del Ejército Federal entre 1867, la República restaurada, y 1911, es decir, el rompimiento de la Revolución. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Salvador. Bueno, pues, un saludo a todo el auditorio y pues muchísimas gracias por los comentarios. Y en efecto, para mí es un gusto estar contigo y con tu auditorio y siempre dispuesto a hablar de estos temas, ¿no? Pues vamos empezando la entrevista. ¿Cómo nace el Ejército Federal, Pedro? Estamos ubicándonos en 1867, básicamente en el segundo semestre de 1867. ¿Cómo nace el Ejército Federal? Ok, bueno, desde hace algunos años ya la historiografía ha planteado la existencia de varios ejércitos en el siglo XIX mexicano. Es decir, esta visión que se tenía de un solo ejército, que había trazado toda la historia de México. No, ya tenemos muy claro que hay diferentes ejércitos, por lo menos se pueden visualizar por lo menos tres grandes periodos, ¿no? El primero de 1821, precisamente hasta 1867. Y aquí es donde empiezan las complicaciones. Este primer ejército convivió con el génesis de este segundo ejército, que es el que se conoce como Ejército Federal. Es decir, su génesis puede ser remontada a 1846, con la creación de las Guardias Nacionales, con estas incipientes instituciones que para la guerra de reforma van a jugar un papel importante del lado precisamente liberal, y que ya una vez que se da el fin del imperio, es esta génesis que empezó en 46, que se fortaleció en 53-55, que va a dar paso al llamado Ejército Nacional, o más comúnmente conocido como Ejército Federal. Y es ahí donde empezamos a tener ya problemas con las denominaciones, ¿no? Esta idea de Ejército Nacional, yo la retomo pues, de la Ley Orgánica de 1900, donde dice que es el Ejército Nacional. Pero precisamente ya en esos periodos está esta idea de que es un ejército que se denomina Ejército Federal, y que la historiografía también en periodos más actuales ha denominado como el Ejército Porfirista. Y ahí es donde empiezan las complicaciones. Pero en 67, debido a la restauración de la República, a esta relativa estabilidad que hay, es cuando se logra empezar a dar los pasos firmes para el proceso de institucionalización de este llamado Ejército Nacional o Ejército Federal durante el periodo de la República restaurada, y que tiene su gran desarrollo entre los años de 1879 y 1900. Y ahí viene otro problema. Se le llama ejército porfirista, pero parece ser quien más mete las manos en esta organización es el general Manuel González, que en el primer gobierno de Díaz era su secretario de guerra, es decir, es el que inicia el proceso, y que después viene su cuatrienio presidencial, donde se da el gran avance entre 79 y 81. Entonces, tenemos cómo se van sobreponiendo nombres: Ejército Nacional, Ejército Federal, Ejército Porfirista,
y parece que a uno de los personajes que más tuvo que ver en el ámbito administrativo, que es el general Manuel González, no se le reconoce como parte de este proceso. Esa es la génesis de este llamado Ejército Federal. Y fíjate, ahorita me estás recordando pues una suerte de calificativo que viene en todos los libros de texto de historia. Como antecedente de este ejército federal, se habla del ejército republicano. Es decir, hace uno a un lado los grupos también de ejército mexicano, pero imperialistas. Finalmente, la guerra de intervención francesa y el imperio funcionan como una suerte de sedazo para quitar a todo aquel militar que no fuese un liberal republicano. Y entonces todos aquellos que habían salido también de este primer ejército de 1821 en adelante, las líneas santanistas, etcétera, con este primer sedazo quedan fuera. Quedan fuera todos aquellos que no se adhirieron primero al plan de Ayutla y después todos aquellos que no fueron básicamente republicanos federales. Entonces, estos ejércitos de los que estás hablando, estos varios ejércitos, resultan en realidad sí muchos. Entonces, cuando uno habla del cuerpo de ejército de Oriente, en donde estaba Porfirio Díaz, estamos hablando en realidad no de un cuerpo de ejército, sino de un ejército en sí mismo. ¿Estaría de acuerdo? Sí, en dos sentidos. Y aquí es donde se complica más el análisis de la historia de la historia militar en México. Es decir, repetimos los modelos evidentemente europeos, pero se adaptan a una realidad que no corresponde a la europea y ahí es donde se complica más el entenderlos. Es decir, esta denominación, por ejemplo, de ejército, cuerpo de ejército de Oriente, es la denominación operativa de un ejército de operaciones. Y resulta interesante porque muchos historiadores hablan de, el ejército de Oriente, el ejército de Oriente, pero el denominativo de cuerpo implica una categoría dentro de la escala militar de lo que se denomina como las grandes unidades. Es decir, tenemos en México quizá lo más conocido son las divisiones, pero de encima de las divisiones están las llamadas grandes unidades, cuerpo de ejército y ejército. Entonces, en efecto, esta denominación es tomada del modelo europeo, como diciendo es un ejército de operaciones, por eso cuerpo de ejército, es decir, tiene por lo menos dos divisiones al interior de él, el cuerpo de ejército de Oriente. ¿Cuál es el detalle? Que precisamente en México no alcanza a tener la misma categoría que los ejércitos europeos. Entonces, he ahí que lo entendemos a veces como un ejército diferente que en efecto, más que ser una gran unidad operativa, parecen ser ejércitos independientes, como diferentes ejércitos. Y ahí es donde se mezcla la categoría europea con la dinámica nacional a la que tú te refieres y que en efecto parecen ser como ejércitos diferentes. Y fíjate, voy a hacer un salto, vamos a regresar de todos modos a tu tema, pero ahorita lo que me acabas de explicar nos permite entender por qué estaba el cuerpo de ejército del noreste y del cuerpo de ejército del noroeste y la división del norte en medio en la época de la Revolución. Entonces, efectivamente, se trata de tres organizaciones de ejércitos que son independientes en sus operaciones y que están muy claramente identificados, pero que en sí mismos, la suma de los tres, serían el ejército constitucionalista del norte. Bueno, vamos a regresar ahorita a esto. La formación profesional de la oficialidad. Estamos aquí en el Castillo de Chapultepec y esta oficina fue la que ocupó Felipe Ángeles cuando fue director del Colegio Militar. El Colegio Militar formó la oficialidad mexicana desde los años 30 del siglo XIX, con la pequeña interrupción de 47 a 49 en lo que se rehizo el Castillo de Chapultepec. Después, nuevamente, durante la guerra de intervención francesa, no había aquí colegio militar. Y después de la muerte de Juárez, hasta 1914, con la derrota del Ejército Federal, aquí es a donde se creó la oficialidad mexicana. Y al igual que la del siglo XIX, tenía sus aficiones políticas. Así como hubo todos los oficiales que fueron del lado de Huerta, están los cadetes que fueron absolutamente leales
a Madero y después fueron revolucionarios, y los leales a Venustiano Carranza en el último golpe de Estado de nuestra historia. Pero es aquí a donde se formaron. ¿Cómo era la formación de los oficiales? ¿Qué características tenía y por qué se necesita tener oficiales en un ejército? ¿Por qué no funciona como, por ejemplo, los ejércitos de las guerrillas? Claro, bueno, antes de atender el tema de la formación de la oficialidad, quisiera regresar un poquitito rápido a este salto que das hacia la revolución. Durante el gobierno de Victoriano Huerta, si tú lo recuerdas, hay la creación de dos grados, que son el de general de ejército y general de cuerpo de ejército. ¿Cierto? Y precisamente debido al desconocimiento de los conceptos, lo que se interpreta es que Victoriano Huerta inventó dos grados más. No, y ahí está quizá una de las diferencias, que sería la gran incógnita de qué pasó en los meses de la Revolución Maderista. Es decir, parece que Díaz no echó a andar el nivel operativo del ejército y Huerta sí lo echó a andar. Es decir, y al echarlo a andar, ¿qué se necesita? La creación de grandes unidades, ejércitos y cuerpos de ejército. Por eso es que ahí se dan estos grados a personajes como Blanqueda, al propio Huerta y al propio Porfirio Díaz, porque está teniendo una condición operativa que también va de la mano con esto que comentas de los revolucionarios. Solamente esto como paréntesis. Regresando a la oficialidad, tenemos otro problema de concepto para entender la formación de la oficialidad, porque hoy en día está fusionada la figura de cadete con la de alumno del colegio militar, cuando en realidad son dos sistemas de educación diferentes. Es decir, la forma tradicional a principios del siglo XIX no era a través de academias. Estas academias, de hecho, se están creando en todo el mundo a partir de 1808, 1830, 1840. Es decir, la creación del colegio militar está en ese contexto. Pero la formación tradicional era como cadetes, y la figura del cadete es aquel que se formaba dentro de las propias unidades, no dentro de una escuela. Entonces, ese va a ser uno de los grandes problemas de la primera mitad del 19, porque conviven dos sistemas educativos. El que está dentro de las unidades, como cadetes, y el que es como alumno en el colegio militar. Y he ahí una de las grandes desventajas para los alumnos, porque ellos tenían que pasar 3, 4 años y durante el porfiriato hasta 7 años en el colegio para salir con el grado de subtenientes o a veces con el de tenientes. En cambio, el cadete que estaba formándose en los cuadros operativos, en lapsos, por ejemplo, de un año, podía ser capitán. Es decir, en un año podía obtener más grados que pasando 4, 5 o hasta 7 años estudiando en el colegio militar. Quizá el gran ejemplo que podríamos tener es el del general Ignacio Zaragoza. Aunque él no es cadete, él se forma dentro de los cuadros operativos y en un lapso de 7 años, desde que él entra en 1853, él alcanza el generalato. El generalato de división va a ser póstumo, pero alcanza a ser general en un lapso de 7 años. Un contemporáneo de él, Francisco de Paula Troncoso, que entró al colegio militar en el mismo año que él, con diferencia de meses, estamos hablando de 60 años para alcanzar el grado de general de división durante el gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, he ahí las dos grandes diferencias del modelo educativo. Uno, como cadetes, que te permite ascensos mucho más rápidos, y es precisamente en la forma que se van a educar todos los oficiales de este primer ejército. Es decir, un Santana, un Tornel, todos estos personajes que tenemos de la primera etapa de este primer ejército, todos van a ser cadetes. Es decir, tenían instrucción en el modo tradicional que se tenía durante principios del siglo XIX. Y aquí va a estar la diferencia con el periodo del porfiriato. En el año de 67, cuando se restaura la República, se ordena primero el cierre del colegio militar y después su reorganización para reabrirlo en 69. Y es solo a partir de ese momento que se va a dar un proceso de continuidad ya más o menos regular en la formación de estos jóvenes. Solo para ponerte un ejemplo de la importancia de esta formación, quizá los 3 más importantes jóvenes que se formaron en este primer periodo de la reorganización del colegio militar fueron Victoriano Huerta, Ángel García Peña y Joaquín Beltrán. Los 3 son militares que ingresan al colegio militar en 1872. Y aquí viene otro de los problemas. Ellos salen en 77 del colegio militar y son los que se integran al Estado Mayor para hacer la reforma institucional, pero su entrada al Estado Mayor coincide con la llegada de Porfirio Díaz y vuelve otra vez a hacer este proceso en el cual es una institución que se está arreglando al interior, pero que coincide con el gobierno de Díaz, y eso es lo que también nos hace pensar que es Porfirio Díaz el que lleva a cabo este proceso
de arreglo del ejército, cuando en realidad es una dinámica interna derivada precisamente de los jóvenes que se están formando en colegio militar y que están conviviendo con todos esos personajes que habían estado en Guardia Nacional, con antiguos cadetes, con gente de todo tipo que van a ser aceptados y que van a crear este conglomerado de oficiales durante la República Restaurada y durante el Porfiriato. Es Sí, decir, sí, sí. vamos Bueno, a tener militares de todos los lugares, sí. antiguos conservadores, liberales, los llamados troperos, gente de la Guardia Nacional, gente de las fuerzas auxiliares, conviviendo con esta pequeña oficialidad que va a ser la que poco a poco empiece a crear el proceso de institucionalización reglamentario del ejército. Del Ejército Federal. Y sí, ahorita que estás mencionando pues, a Ángel García Peña y a Victoriano Huerta, que sus figuras, digamos, saltan a la historia ya para 1911 en adelante, es decir, ya para el periodo revolucionario. Pero, por ejemplo, Victoriano Huerta tenía ya un antes, y Blanquet también, también, Aureliano Blanquet, que tenían ya una experiencia de armas anteriores. Estuvieron, cuando menos al final de la guerra de intervención, se contaba por ahí que Blanquet había sido uno de los miembros del pelotón de fusilamiento de Maximiliano. Victoriano Huerta fue soldado de las tropas de Ramón Corona en el 72, en su guerra contra la gente de Losada, los indios de Losada. Es gente que se fue haciendo también en el cuartel. Entonces, cuando entran a la instrucción militar, ellos ya son de vocación militares y ya tienen una experiencia de guerra, no solo de administración, sino de guerra. En cambio, entiendo yo que Ángel García Peña sí es un hombre mucho más intelectual, mucho más un administrador, y eso fue lo que vio en él Madero cuando lo nombra parte de su gabinete. Vamos viendo un poquito cómo era la organización y la instrucción para el ejército, para los grupos de mando del Ejército Federal, y después vamos sobre la tropa, si te parece bien, Pedro. Sí, claro. En el caso, por ejemplo, de la formación de los oficiales que después iban a convertirse, o esa era la pretensión, convertirse en los mandos medios y altos del ejército, el colegio militar tiene tres grandes rubros de instrucción, es decir, las materias de carácter militar, las que se llaman materias científicas y las materias accesorias. Es decir, son estos tres grandes rubros. Por un lado, lo que tiene que ver con las instrucciones de las armas, las tácticas, que es la parte militar. La parte científica, dependiendo los rubros a los que se iban a dedicar, principalmente dos, ingenieros o artilleros. Y aquí es donde está también otro concepto que también nos permite entender esta formación. La formación que se va a dar a los militares muchas veces se ha querido asimilar a modelos educativos civiles. Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, la educación del colegio militar, dicen, bueno, este es como el equivalente a la preparatoria y esto es como el equivalente a la licenciatura. No, el problema es que las educaciones son de tipos totalmente distintos. Son táctica, técnica y facultativa. La educación táctica es la que corresponde a los niveles de caballería, infantería. Todos los que ingresaban al colegio tenían que tomar 2 años de esas materias. Después, si lograbas acreditar esas materias, pasabas al siguiente nivel, que ya era un filtro eso. Y el siguiente nivel eran las armas técnicas. Y las armas técnicas era para formarte ya como ingeniero constructor o artillero. Si lograbas terminar esos 2 niveles, egresabas del colegio militar como subteniente. Es decir, ese era el papel que hacía el colegio militar. 2 papeles metidos en una institución, el de formar oficiales tácticos y oficiales técnicos. Por eso va a ser importante que años más adelante se cree la Escuela Militar de Aspirantes, porque fue el intento de quitarle al colegio militar la formación de los tácticos. Es decir, en aspirantes se formaban tácticos de infantería, caballería y también tácticos de artillería, como quitándole ese peso al colegio para que en el colegio solo se formaran los técnicos, ingenieros y artilleros. Esa era como la gran intención. Pero en ese sentido el colegio cumplía estas 2 funciones, de formar tácticos y técnicos. Una vez que terminabas la escuela
Y aquí viene lo interesante que planteas. Todos estos hombres, estos jóvenes, salían a los niveles operativos. Es decir, tenían que pasar por lo menos un año en nivel operativo para aspirar al siguiente nivel educativo. Ujú. Para el siguiente nivel educativo no había escuela, que era el nivel facultativo, y este se daba dentro del propio Estado Mayor. Es decir, el Estado Mayor asignaba una cierta cantidad de horas para que se dieran clases a los jóvenes que ingresaban allí. Entonces, todo estaba muy bien planificado. Salías como subteniente del colegio militar, pasabas un año por lo menos en campaña, y ahí es donde todos estos jóvenes tuvieron esta experiencia a la que te refieres. Es decir, García Peña, Beltrán, Victoriano Huerta, todos ellos estuvieron desde estos años operando. Y fue parte del complemento de su formación en la escuela. Se formaban ya en la campaña militar y por desgracia pues tuvieron escenarios muy particulares, ¿no? Algunos de ellos las guerras contra los yaquis, las guerras contra los mayas, las persecuciones de ciertos sectores rebeldes, y una vez que ascendían a tenientes, ya tenían el requisito para poder entrar como alumnos al Estado Mayor. Y ahí es donde Victoriano Huerta, Beltrán, García Peña son los tres primeros que entran bajo este nuevo modelo a formarse como oficiales ahora facultativos. Es decir, han cubierto los tres niveles. Tomaron clases de nivel táctico, caballería e infantería, de nivel técnico, terminan como ingeniero, por ejemplo, el caso de Victoriano Huerta, y posteriormente entran al Estado Mayor para formarse como oficiales facultativos. Entonces, en realidad la educación militar tendría que verse en estos tres niveles: tácticos, técnicos y facultativos. Una vez que llegaban al grado de capitán dentro del Estado Mayor, ya se les reconocía como oficiales del cuerpo y como terminado su proceso educativo hasta el nivel facultativo. Y ese es otro de los grandes problemas, porque en México la primera academia de Estado Mayor que se funda va a ser hasta el gobierno de Venustiano Carranza en 1915, que es el antecedente de lo que hoy en día tendríamos como la Escuela Superior de Guerra, que tiene como objetivo formar oficiales de Estado Mayor. En ese sentido, esa era la trayectoria que un militar tenía que seguir para cumplir con lo ideal de los modelos europeos y del modelo mexicano de formación de la oficialidad, que aspiraba a ser pues los jefes y generales del ejército en su momento. Y que de alguna manera sostuvieron un régimen de 30 años hecho en la cabeza por militares, por veteranos de la guerra de intervención francesa, y que también a la mitad del largo periodo porfiriano, no me gusta hablar del porfiriato, me parece, igual que decía Alfonso Reyes, un neologismo hecho más para discutirse y polemizar que para explicar, pero en el largo periodo porfiriano, quien resalta como posible sucesor de Díaz es otro militar, también creado en la guerra, en el cuartel, pero un hombre especialmente inteligente que fue Bernardo Reyes. Platícanos un poco de Bernardo Reyes y vamos a ir relacionando con este ejército porfiriano, porque a mí me ha llamado mucho la atención cómo entre 1890 y 1913, estamos hablando apenas de 23 años, el vuelco fue de 180 grados en el ejército, en las personas, en la manera de construir a México. Vamos primero con Bernardo Reyes. Platícanos algo, Pedro. Sí, para contextualizar un poquito a Bernardo Reyes, quisiera nada más manejar dos fechas que creo que son como bien reveladoras. En efecto, Bernardo Reyes entra en la parte final de la guerra de intervención. En los últimos meses entra en 67 al ejército. Y de hecho ni siquiera entra al ejército, entra a la Guardia Nacional. Ya. Y aquí viene otro dato interesante. Hay una dinámica que se crea en estas instituciones que hacía que la gente de la Guardia Nacional, que en los periodos de la Guerra de Reforma había brincado muy rápidamente al ejército, es decir, un Porfirio Díaz, un Felipe Berriozábal, toda esta gente que había brincado de la Guardia Nacional al ejército permanente, el caso del final de la intervención francesa se están poniendo candados. Es decir, entrabas a la Guardia Nacional y operabas a nivel Estado. Pero si tú querías moverte a nivel región, tenías que entrar a otra institución que de hecho es muy poco conocida en México, que se llama Fuerzas Auxiliares de la Federación. Las Fuerzas Auxiliares de la Federación ya te permitían operar en toda una región, porque ya no estabas bajo el mando estatal.
dependías de la Secretaría de Guerra, pero sin ser del ejército permanente. Y posterior a que estabas en las Fuerzas Auxiliares de la Federación, entrabas al ejército permanente. Esa es la parte de la historia que lleva Bernardo Reyes, es decir, él entra como miembro de Guardia Nacional en 67 y casi de inmediato entra a las Fuerzas Auxiliares de la Federación. Y él va a entrar al ejército permanente solo hasta 1877. Es decir, él ya lleva 10 años como militar, pero no es militar del ejército. Era de la Guardia Nacional y posteriormente de las Fuerzas Auxiliares de la Federación. Y es a partir de ese 77 cuando él ya empieza a funcionar como el gran operario pacificador de ciertas regiones durante el gobierno de Porfirio Díaz, y es ahí que va a tener sus grandes ascensos en niveles operativos. Pero guarda una clara diferencia con los otros militares, con los viejos militares, que son los que están ya en el poder desde estos años, ¿no? Es decir, por un lado Porfirio Díaz y su gente, y por otro lado jóvenes como Bernardo Reyes. Ahora, el otro detalle que yo quisiera complementar es un poquito, por ejemplo, Aureliano Blanquet. Aureliano Blanquet, él siempre fue militar del ejército auxiliar, de estas fuerzas auxiliares de la Federación, y posteriormente lo que en el porfiriato se denomina como ejército auxiliar. Pero nada más vayamos viendo las fechas. Bernardo Reyes entra en 67 al ejército, y estos tres jóvenes que hablábamos que entran al colegio militar, Huerta, Blanquet, Beltrán y García Peña, entran en 72. Es decir, la diferencia no es tan grande. Es decir, más o menos hay un espacio casi de la misma generación, pero que se mueven en tres dinámicas diferentes. Unos dentro del colegio militar donde pasarán 7 años. Bernardo Reyes en las Fuerzas Auxiliares de la Federación y posteriormente en el Ejército, donde logrará esos grandes ascensos en ese tiempo que ellos estaban en la escuela. Y el otro que es Aureliano Blanquet, que es el que siempre está en niveles operativos en el ejército auxiliar o en las fuerzas auxiliares de la Federación. Es decir, y ahí es donde creo que se alcanza a distinguir la figura de Bernardo Reyes como diferente a ellos. Es decir, un gran operativo, pero también cuando empieza a tener puestos administrativos, se va a destacar en este nivel administrativo, que es lo que le va a ir permitiendo también sostenerse no solo en el ejército, sino en un periodo que empieza a ser de relativa estabilidad, de relativa paz, entrar al nivel administrativo, y que para los años de 1897 ya empieza a ser un personaje visto como posible candidato a la presidencia de la República, que además lo liga con esta generación que todavía le tocó la guerra de reforma, diferencia con estos jóvenes del colegio militar y con los miembros del ejército auxiliar. Es decir, en efecto va siendo un personaje que tiene características muy peculiares que lo van a llevar primero a la Secretaría de Guerra, bueno, al gobierno de Nuevo León, posteriormente a la Secretaría de Guerra y posteriormente a la posibilidad de ser un candidato a la presidencia de la República. Y fíjate, su estrella va creciendo cuando muere Carlos Pacheco, que era otro general, compañero de Díaz, un general intelectual, hay que decirlo. En realidad me parece que el que pensó, el que imaginó el proyecto modernizador porfiriano fue Carlos Pacheco, chihuahuense, un hombre que promovió publicaciones, estudios de ingenierías hidráulicas y buscó hacer caminos, o sea, un hombre que estuvo en Fomento y que realmente hizo crecer al gobierno porfiriano en los tonos que conocemos y que siempre hemos pensado que lo hizo Limantur. Pero cuando muere Pacheco y sale Limantur, el que le está haciendo contrapeso es precisamente Bernardo Reyes. Es decir, queda Bernardo Reyes como un representante de los constructores de la República, mientras que los científicos de Limantur van como los modernizadores de la República, los que le dan vuelta a la página de la historia. Y ahí es a donde va a estar el verdadero conflicto político, pues 10 años después, hacia 1908. Vamos haciendo un paréntesis, Pedro, para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es el Ejército Federal antes de 1910, y estamos entrevistando a Pedro Celis Villalba, historiador, y él es el especialista en este ejército que nace ya como Ejército Federal
en 1867 y que tiene su punto culminante entre 1911 y 1913 o 14. Vamos entonces a continuar, Pedro. Estamos hablando de Bernardo Reyes, realmente el personaje políticamente más iluminado del final del siglo XIX y principios del XX hasta 1909. El prolegómenos de la revolución, todo el mundo apostaría que sería el sucesor de Porfirio Díaz, lo cual significaba un fortalecimiento al ejército federal. Realmente eso políticamente hubiera hecho al ejército federal la columna vertebral de la continuidad del proyecto porfiriano. ¿O cómo lo piensas, Pedro? Bueno, Conjeturemos tantito. fíjate que a mí me llama mucho la atención la figura de Bernardo Reyes por varias cosas. Como comentabas tú al inicio, sí parece que hoy en día se está retomando un auge del análisis del ejército y precisamente al ver o analizar estos personajes en torno a estas condiciones de la propia institución, me parece que van saliendo más que cosas que aclaren la situación del ejército, más preguntas, pero preguntas más precisas y más puntuales. Es decir, en el imaginario precisamente tenemos a un Bernardo Reyes que crea la segunda reserva y que a partir de ahí quiso modernizar al ejército y hacerse del poder, ¿no? Es como la gran idea que se tiene cuando él es secretario de guerra. Lo que resulta interesante es que en realidad este proceso de la institucionalización del ejército ya lleva 30 años. Es decir, la ley orgánica que se presenta en 1900 no es la que, más bien es un trabajo que venía de años atrás. 3 años antes se había creado la Ley de Organización del Ejército en 1897. Es decir, ya viene todo un trabajo al interior de la propia Secretaría, al interior de la propia institución, que cuando llega Bernardo Reyes a él es al que le toca proyectar estos avances que ya tienen 30 años. Existe una reserva en México, es decir, ya en la estructura del ejército había el ejército permanente y su reserva. La reserva estaría formada por los cuerpos de Guardia Nacional, por las policías regionales, por los rurales, es decir, ya existe toda esta estructura. Lo que Bernardo Reyes es crear una segunda reserva para que en situación de un conflicto, de forma escalonada se pudiera movilizar al ejército hasta una cantidad de 170,000 efectivos. Ese es el planteamiento que hace Bernardo Reyes. Ahora, el detalle va a ser que estas innovaciones han sido tomadas como las grandes reformas del ejército cuando en realidad ya es parte de un proceso. Y aquí lo que es bien interesante de Bernardo Reyes es que sin lugar a dudas, él lo que trae detrás, como buen militar, pero también como buen político y como buen administrador, es todo un aparato de propaganda. Y precisamente cuando se crea la reserva, empiezan a surgir montones y montones de periódicos que lo que hacen es precisamente proyectar la imagen de Bernardo Reyes como el gran político, como el gran administrador, cuando en realidad ese trabajo que el ejército tenía llevaba 30 años ya desarrollándose. Entonces, es ahí donde tenemos la imagen de Reyes como el gran personaje y como decir que la segunda reserva la iba a utilizar para crear un partido político, cuando en realidad no tenemos estudios que se metan a explicar o a demostrar eso. Tenemos pequeños atisbos sobre la segunda reserva, pero no tenemos realmente la certeza de que eso es lo que quisiera hacer Bernardo Reyes en ese momento. También el otro elemento que tenemos de figura de Reyes es como el gran modernizador del ejército, porque compra armas. Sí, pero el proceso de modernización de un ejército no implica solamente la adquisición de armas, implica la formación de la oficialidad, los sistemas de reclutamiento, que México no podía ni se querían meter en ese tema del reclutamiento. Implica la reglamentación, implica las tácticas, y Bernardo Reyes lo que recibe es ya 30 años de trabajo, desde 67 hasta 1897, que son estos primeros 30 años. Y que él, quizá la gran diferencia con los otros secretarios, es que a él sí le interesaba y era alguien que conocía el ejército no solamente en el nivel operativo, no solamente en el nivel administrativo, sino también la teoría. Es decir, había leído a los teóricos europeos y quizá esa es su gran diferencia con los otros secretarios, que son más políticos que organizadores militares. Bernardo Reyes era todo, era militar, era burócrata, era aparte un intelectual. Entonces, eso es lo que crea un cambio en la figura de Reyes y se sustenta bajo esta propaganda.
Quizá por eso haya sido su rápida salida de la Secretaría de Guerra, no tanto porque haya modernizado, sino porque es un hombre más complejo que rompía el esquema de los antiguos secretarios de guerra. Y ahí es donde creo que su gran oportunidad pudo haber sido en este periodo entre 1900 para ser presidente, porque los años que vienen ya son un profundo desgaste de Bernardo Reyes dentro de la propia institución militar. Es decir, la oficialidad ya no lo está viendo igual que, más bien los generales y los jefes ya no lo ven igual que como en 1900. Y es por eso que para los tramos de 1900-1910, su gran fuerza en el ejército no está en los jefes ni en los generales, está en los jóvenes que están ingresando a las escuelas y que ven en Bernardo Reyes a ese personaje, pero ya no son los altos mandos ni son los jefes del ejército, más bien es otra generación la que se ve cautivada por Bernardo Reyes ya para 1908-1909. Fíjate que eso que me dices tiene mucho sentido, pero me mueve el piso, porque los trabajos que yo he leído pues un poco para tener los antecedentes del periodo que a mí más me interesa, que va del levantamiento de Madero en adelante, es el gran peso del reyismo en un tipo de oficialidad alta, incluyendo a Victoriano Huerta. Es decir, este grupo que son los que le dan el golpe a Madero en 13, habían sido antiguos reyistas y de hecho son los que sacan a Reyes de prisión y lo avientan a la muerte, hay que decirlo así. Es decir, lo sacan de prisión, Madero lo había perdonado porque debió haber sido pasado por las armas desde la primera infidencia, pero lo ponen al frente en el Zócalo cuando saben perfectamente bien que no tienen el respaldo popular. Es decir, fue un movimiento fallido a propósito, porque los verdaderos golpistas ya estaban encerrados en la ciudadela, que los hacía prácticamente inmunes, porque no iba a haber quien atacara directamente a la ciudadela sin que destruyera la Ciudad de México completa, por la cantidad de balas y de parque que había ahí guardado, hubiera sido una catástrofe. Pero Reyes, siento que pierde piso, no sé cómo la veas tú, Pedro, siento que pierde piso porque pierde el favor de Díaz, ese es el primero. Y en segundo lugar, porque crea o busca crear una suerte de partido político que no lo logra, pero que cuando existe el reyismo, el antirreeleccionismo, a pesar de la historiografía postrevolucionaria, el antirreeleccionismo no tenía tanto peso. De hecho, casi no tenía peso. Madero gana por la campaña de él, no por el antirreeleccionismo ni por los partidos políticos, ni siquiera por el Partido Liberal, a pesar de que el programa del Partido Liberal en realidad sí repite después en los logros y las expectativas de la revolución, era una cosita chiquita. Reyes era verdaderamente pesado. ¿Cómo ves este periodo tan enrarecido que si no lo entendemos bien no vamos a captar por qué la revolución fue tan violenta en su estallido y después tan larga y cambia a México totalmente? Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que comentas. Sí me parece que Reyes pierde las dimensiones de la realidad política que siempre es tan cambiante. Y por eso me remito, creo que su gran momento de aspirar había sido en el año de 1900, ¿no? Quizá ese debió haber sido 1900-1902, el gran momento de su poder en todos los ámbitos. Pero poco a poco viene el desgaste ya político y precisamente lo que comentas, la pérdida del favor de Porfirio Díaz, que creo que va a ser el punto fundamental. Ya sin el favor de Díaz, ya sin un respaldo político y ya sin el respaldo propiamente del ejército, y ahí me remito a lo que comentas de cómo mueve piso esta afirmación de que no tiene todo el poder de esta oficialidad. Es decir, si vamos viendo la conformación de lo que es el ejército o de las fuerzas militares del país, tenemos un ejército permanente, tenemos unas fuerzas auxiliares, tenemos por ahí unas incipientes guardias nacionales que medio operan en algunos momentos y regiones. Tenemos una policía rural. Pero dentro de estas fuerzas militares también tenemos grupos.
Y Bernardo Reyes es líder de uno de estos grupos y es carismático en un grupo. Quizá en estos señores generales del periodo de la Reforma que habían ingresado a la Guardia Nacional. Es decir, es el gran representante de esta dinámica de la Guardia Nacional. Pero tenemos otro grupo que es el del Colegio Militar. Y si hay personaje que es importante en este grupo, por más cercanía que tenga a Reyes, es Victoriano Huerta. Sí, Victoriano Huerta es una figura muy importante dentro de este sector, de este gremio de egresados del colegio. Y tenemos el otro ejército que es el auxiliar, y el más importante, el ejército auxiliar, es un Aureliano Blanquet. Y a eso súmale que tenemos otro pequeño ejército que es el Estado Mayor Presidencial, donde la figura predominante es Félix Díaz. Y no será de gratis que son estos cuatro personajes que dirigen o que son personas importantes en estos cuatro sectores del ejército los que están metidos en el proceso de la decena trágica. Es decir, sí, parece más bien una negociación de poderes de sectores. Por eso creo que es la insistencia de buscar a Victoriano Huerta, que es el hombre fuerte en este sector de los egresados del Colegio Militar. Y creo que ahí es donde, por más cercanía que tuviera a Bernardo Reyes, él titubea porque está de por medio toda la oficialidad de una institución a la cual él evidentemente comparte sus ideologías y he ahí creo que la dificultad para entrar también a este primer levantamiento contra Madero. Es decir, aquí viene lo interesante de la historia militar, cuando te metes a las dinámicas, ves cosas que a lo mejor clarifican diferentes puntos de influencia. Por un lado, la figura de Díaz a través de su sobrino en el Estado Mayor. Por otro lado, Aureliano Blanquet con los ejércitos auxiliares. Por el otro, Victoriano Huerta con los gremios egresados del colegio. Y por el otro lado, el gran general egresado salido de las Guardias Nacionales, que le tocó toda esta historia de la formación del México desde la intervención y todo el porfiriato, es un gran conjunto de diferentes sectores. Y creo que ahí estuvo también parte del resquebrajamiento de la posibilidad de crear un golpe acertado. Es decir, son muchos los intereses que están movidos, intereses de grupos. sí. Sí, que bueno, en esos 10 días de la decena trágica acaban deshaciéndose de Reyes, por un lado, y Huerta subiendo, escalando al poder cuando no se lo esperaban. Y hay todavía un ítem paralelo que viene a afectar al ejército federal, creo yo, de manera muy importante, que es los tratados de Ciudad Juárez. La renuncia de Díaz, los tratados de Ciudad Juárez, pero todo el periodo del primer levantamiento de Madero, con todos los habilitados como Pancho Villa, a los cuales el ejército no quería. Es decir, cuando uno lee por qué iba a fusilar Victoriano Huerta a Villa en 1912, te das cuenta que hay un rencor ahí muy particular de gremio. ¿O cómo lo ves, Pedro? Sí, totalmente, ¿no? Es decir, estos señores que vienen pues ya Victoriano Huerta para 1902, estamos hablando de ya más de 30 años de servicio. Es decir, ya alguien que se podía haber jubilado, incluso Joaquín Beltrán ya se había jubilado, Sí. regresó al servicio, es parte de estas dinámicas. Se jubilaban, regresaban, y el hecho de que estos auxiliares se hayan incorporado, ellos lo tienen clarísimo en términos de las jerarquías. Es decir, ni siquiera son para ellos del ejército auxiliar, son precisamente como mencionas, habilitados. Son gente a las que se les da una concesión a partir de su movilización, pero hay un profundo desprecio en niveles gremiales. Es decir, sí, evidentemente no se hubieran imaginado ellos tener a un Pascual Orozco como secretario de guerra, para ellos hubiera sido inconcebible que eso hubiera sucedido, ¿no? Por las diferencias gremiales y por las diferencias de formación, evidentemente sí. Y más o menos suena claro y suena lógico, porque esos 30 años de los que hablas tú de Victoriano Huerta son los del fortalecimiento del ejército federal en toda su historia. Es decir, estamos hablando de la consolidación de la República restaurada y el primer gobierno de Díaz, después el intermedio de Manuel González y todo el periodo de lo que llaman Pax Porfiriana, que es una paz que está sustentada en un ejército fuerte. Es decir, por supuesto que hay inversiones, etcétera, pero se evitan guerras civiles, se aplastan las guerras contra los indios, se aplastan al bandolerismo y la delincuencia
rural, etcétera, y eso se hace con los cuerpos, los distintos cuerpos del ejército que has mencionado, con el ejército permanente, con la Guardia Nacional, con los rurales que también salen por ahí, que es una policía básicamente con ordenanza de ejército. Que tampoco quería Victoriano Huerta. Pensemos otra vez en estos pasajes de la escena trágica, cuando manda a fuerzas rurales y a los gente que pareciera más proclive a la revolución a que atacaran la ciudadela y los hacen pedazos. Y entonces ahí es a donde viene esta recomposición. Pero entendería uno el por qué Huerta es pues tan impermeable a los cambios que está proponiendo la revolución, porque lo que afectó fue el corazón de su manera de ser y de vivir, que es el ejército. Sí. Sí, de hecho traen ellos tan metida esta estructura que, por ejemplo, si uno voltea a ver los ejércitos europeos, que es la idea de estos jóvenes del colegio, que es imitar, son cosas muy básicas las que se están desarrollando en Europa en términos de lo que debe ser un ejército moderno, ¿no? La formación de su oficialidad, la creación de estados mayores, la movilidad, en México, caso muy concreto, el desarrollo de los ferrocarriles, y el gran problema que tiene México es la creación de ejércitos de masas, que en Europa ya está en boga y que en México no se quieren meter en este gran problema. Por eso tanto conflicto también con la creación de la segunda reserva de Bernardo Reyes, porque era un tema que prácticamente podía ser hasta considerado como problema tabú en términos de la gran dificultad que había tenido el siglo XIX mexicano de incorporar a las masas a estas movilizaciones. Entonces, el modelo que traen gente como Victoriano Huerta es la idea de modernización europea, y en ese sentido son muy rígidos también en estas estructuras, ¿no? Pero si ellos lo veían desde su aspiración, el ejército mexicano, por lo menos el que estaba formado en colegio, tenía las características de un ejército europeo, formación de oficialidad, miembros de estados mayores medianamente funcionales, es decir, que tenían objetivos de logística, de planificación, que ellos habían estudiado para ello, movilidad en ferrocarriles, y su única gran deficiencia, que es una de las que precisamente no logra tener el ejército federal en la movilización para combatir a los revolucionarios, es la movilización de ejércitos de masas. Pero en su estructura, ellos eran militares modernos, como cualquier otro ejército de Europa, con sus ciertas limitantes y sus ciertas dimensiones, pero es parte de esta estructura en la que ellos se formaron y la que ellos conciben como la estructura correcta de un ejército. Fíjate, hace un ratito nos estabas platicando de que este tema tabú, que es el reclutamiento, a lo largo de la segunda mitad del 19, y que al último, paradójicamente, tiene que entrarle Huerta, cuando ya es presidente y tiene que reclutar a fuerza, a través de leva, a una gran cantidad de soldados. Este asunto del reclutamiento no es muy claro. ¿Podrías explicarnos por qué le costaba trabajo al ejército mexicano, a los mandos organizadores del ejército mexicano, meter la mano en el asunto del reclutamiento? Sí, bueno, una de los también de las grandes idealizaciones que a veces tenemos del siglo XIX es en torno a la dificultad del reclutamiento. Es decir, parece ser que le atribuimos el reclutamiento al ejército permanente y como todo lo malo, ¿no? El detalle en que resulta en que las dinámicas, en efecto, son dinámicas muy agresivas de hacer a la gente soldados, darle un arma y meterlos a un cuartel. Pero también cuando uno va viendo las historias que dejan muchos de estos personajes, se van dando cuenta que son cientos de dinámicas diferentes. Es decir, la predominante quizás sea esta de tomar a la gente en un evento público, meterlo a un cuartel y hacerlos soldados. Pero hay muchísima gente que se incorpora de manera voluntaria. Es decir, y aquí viene lo paradójico, se le atribuye al ejército permanente la extracción del leva, pero la Guardia Nacional hacía exactamente lo mismo. E incluso la Guardia Nacional tenía una pequeña ventaja sobre el ejército permanente. Si tú te enlistabas en la Guardia Nacional voluntariamente, ya no podía el ejército permanente llevarte mediante la leva, porque tú ya estabas adscrito a una institución militar. Entonces, mucha gente lo que hacía era voluntariamente meterse, entre comillas, voluntariamente meterse a la Guardia Nacional, con el objetivo de ¿qué? Pues de que no se lo llevara el ejército permanente y con la esperanza de tener suerte de que esa Guardia Nacional no fuera movilizada.
pero en caso de que se movilizara, la gente desertaba igual que del ejército permanente. Entonces, esta idea de que el permanente era el que reclutaba a partir de leva, no, la inmensa mayoría de la gente era reclutada en cualquier ejército a través de la leva. ¿Cuál era el punto? Pues que dependiendo las características legales de la institución, una te daba un poquito mayor de protección que otra, pero las dos se mueven en el mismo sentido. El otro gran problema que tiene la leva es que pareciera ser, si tú revisas, por ejemplo, la ley orgánica de la Guardia Nacional de 1846 y su segunda parte en 48, te vas a dar cuenta que prácticamente todas las personas que tengan un trabajo honesto están exentos de ser levados. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿de qué se nutriría la Guardia Nacional? Y aquí viene otra parte de estas ideologías, bueno, de voluntarios, de civiles con un gran sentido cívico que por su propia voluntad se incorporen. Pero aquí viene el gran problema también de la legalidad en el siglo XIX. Si tú no ibas en el momento que la edad te lo marcaba, ya estabas fuera de la ley. Y entonces parecía que la gente, solo por el hecho de no estar enterada de ciertas disposiciones legales, ya era susceptible de ser incorporado a través de leva o a través o por la fuerza. Entonces, es muy peculiar para la sociedad de este periodo vivir al día en términos de, si hago algo, estoy bien, pero tengo que reclutarme. Si no me recluto, salgo de la ley y ahora soy susceptible de ser reclutado por la fuerza. Es decir, es una angustia en la que vive el mexicano de la primera mitad del siglo XIX, y si a eso le sumas las edades hasta las que eres susceptible de ser reclutado, estamos hablando hasta los 50 años de edad. Entonces, prácticamente toda la vida la vivías con esta angustia de en cualquier momento me elevan, o si yo lo hago de forma reglamentaria y por X motivo de que no conocí las leyes, ya soy susceptible también de la leva. Es decir, hay un proceso de que el ciudadano, si no es impecable, cualquier cosa que hagas, ya eres susceptible de estar fuera de la ley. Y eso te implica la posibilidad ya de ser levado en contra de tu voluntad, lógicamente, pero sin una protección legal. Entonces, es esta angustia que vivió el mexicano durante todo el siglo XIX y que es precisamente este gran rechazo hacia las condiciones de leva. Es decir, es una condición real de persecución prácticamente en términos de reclutamiento. Esto creo que cala muy fuerte en todo el siglo XIX mexicano. Y hasta principios del 20, Pedro, porque cuando castigan, por ejemplo, a Zapata lo meten a las fuerzas de un ejército local, pues digamos lo correspondiente a la Guardia Nacional, castigado por la acusación de una cosa de índole familiar, ni siquiera un delito. Sí. Y siempre quedaba esta idea de que cuando no querías tú ser militar podías ser castigado, mandándote al servicio de las armas, pero que en la práctica, cuando menos hasta antes del golpe de Estado de Victoriano Huerta, en la práctica pues no tenían mucha actividad bélica, ¿o sí, Pedro? Bueno, y aquí viene también, dependiendo de los periodos, por ejemplo, durante los periodos de 67 a 1910, quien en realidad tiene las actividades no es propiamente el ejército, sino que el ejército en realidad está en este proceso de institucionalización, apoyando con mandos a las movilizaciones. Pero en realidad quien se mueve son las diferentes dinámicas de ejércitos que hay abajo. Es decir, si un estado tiene un conflicto y este conflicto lo puede solucionar internamente, pues echaba manos de las guardias nacionales, unas cuantas patrullas, y las mandaba a operar. Por eso es por lo que la Guardia Nacional como que se difumina en estos años, pero sigue existiendo legalmente y siguen operando dependiendo las dimensiones. Entonces, la Guardia Nacional se encargaba de esto. En otros lugares, por ejemplo, los territorios, pues tenían ejército auxiliar. Era el ejército auxiliar que se encargaba de controlar. En otros lugares era, por ejemplo, las policías. Y el ejército solamente funcionaba como la oficialidad que dirigía o que coordinaba algunas acciones. Pero en realidad los gobiernos locales y el gobierno nacional con sus diferentes fuerzas subalternas es la que se va encargando de estas actividades. Y precisamente durante el porfiriato va a darse una disminución precisamente de la leva. Por eso es tan radical el hecho de la leva durante el periodo revolucionario o de estas grandes movilizaciones, porque venimos de un proceso en el que durante 30 años las contenciones de actividades o de disturbios los hacían el ejército en pequeña dimensión
pero principalmente las diferentes fuerzas militares que había en el país en otros niveles. Entonces, sí, en efecto, no hay un proceso tan álgido en términos de reclutamiento. Cuando se reclutaba por leva, iban a los cuarteles, hacían actividades de adiestramiento y solamente en ciertas ocasiones se movilizaban, pero los que entraban en realidad en campaña eran los ejércitos subalternos, excepto en estas dos grandes guerras que hay, que es la guerra contra los yaquis y la guerra contra los mayas, donde sí amplios sectores del ejército son los que van a entrar. Fuera de esos grandes focos, no hay tanto dinamismo para la gente que es incorporada a la leva. Sí. Y después ya, durante la revolución, con la misma ideología racista es con la que se ataca a los zapatistas, es decir, como si fueran indios alzados y buscabas gente agarrada en leva para atacarlos. Vamos a tratar de cerrar el programa, Pedro. Si nos pudieras explicar si hay alguna relación de tipo orgánico, organizacional, entre el antiguo ejército federal y el nuevo ejército que se va creando a partir de la Constitución del 17. No necesariamente los ejércitos revolucionarios con sus cuerpos de ejército, sino ya cuando estás hablando de un gobierno con una constitución, con una presidencia fuerte que está organizando a su ejército como la base de su funcionamiento republicano. ¿Existe eso? En términos generales, yo creo que la parte organizativa sí es similar en términos de las funciones de lo que es un ejército en general. Es decir, estamos en este riel de la modernidad y cuentan con las mismas características, ¿no? Su formación táctica, técnica, facultativa, el funcionamiento de estados mayores, la secretaría, es decir, la estructura es muy parecida en términos generales. Pero cuando se mete uno a los detalles, sí se dan cuenta que hay un cambio en algunos aspectos que también son fundamentales. Por ejemplo, la intención, por ejemplo, de crear una doctrina. Durante el periodo previo no existe esta intención como muy clarificada. Existen pequeñas ideas, pero ya a partir del constitucionalismo, ese será un cambio fundamental, la intención de crear una doctrina de guerra. Es decir, estructuralmente son similares, pero en términos de su conformación ideológica y objetivos, creo que sí hay un cambio. Pero también el otro elemento que hace que esto se mantenga como similar, pero a la vez distanciado, es que este ejército constitucionalista y los ejércitos que vienen posterior van a tomar a militares de experiencia formados en el Porfiriato, que van a ser los que funden estos nuevos cuadros de oficialidad. Solo por ponerte un ejemplo, el que es el director de la Escuela de Estado Mayor que crea Carranza es precisamente Eduardo Paz, que es militar formado en colegio militar, casi de la misma generación que Victoriano Huerta, Ángel García Peña y Joaquín Beltrán. Tienen 2 años de diferencia. Se vieron seguramente en el colegio militar, se conocían muy bien. Es el que funda precisamente la Escuela de Estado Mayor de Carranza. Si hablamos de otros generales, pues por ejemplo, Federico Cervantes, que también va a estar muy metido en estas dinámicas, y muchísimos otros eran oficiales en el Porfiriato y que van a alcanzar los generalatos durante los gobiernos revolucionarios. Nosotros tenemos por lo menos noticia de más de 50 generales ya en el periodo carrancista en adelante que tuvieron su origen precisamente en las fuerzas federales del Porfiriato. Pues suena a eso además muy interesante porque uno pensaría que solamente está en la línea, por un lado, de la gente que se lleva a Felipe Ángeles con la División del Norte y que después acaban no necesariamente con él en la División del Norte, sino ya en el ejército postrevolucionario constitucionalista, Urquizo, Massieu, Wilfrido Massieu, etcétera, que habían sido gente que estudió aquí, en el castillo de Chapultepec. Y efectivamente hay esa línea de continuidad, pero como bien lo dices, no doctrinal. Y eso sí fue fundamental porque sí, el ejército mexicano acaba siendo fundado, como bien ellos lo recuerdan, con el Plan de Guadalupe. Uh-huh. Vamos a cerrar, muchas gracias, Pedro, vamos a cerrar este programa que fue sobre
el ejército federal, el ejército republicano entre 1867 y 1913-14, que es cuando se disuelve ya durante la revolución. A nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del historiador Pedro Celis Villalba. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.